Gracias Lili, gracias Natanael. Hoy es 3 de abril, miércoles 3 de abril. Cuando uno lee algunos pasajes de la Biblia y te das cuenta del sentido histórico que tiene la palabra, pero no solamente se queda ahí, porque de pronto uno ve realidades en las naciones de la tierra. Uno ve realidades en su mismo país, uno ve realidades en su misma ciudad. Uno ve como que parece que el texto de la Biblia no solo es parte de una historia escrita, parece que también es parte de un contexto real de lo que hoy nosotros, querramos o no, estamos viviendo. Por ejemplo, uno encuentra la historia de Elías cuando él regresa a Acab. Y la Biblia dice que Abdías aparece en el camino y Elías le dice que le diga a Acab que él está allí. Hay una sentencia de muerte sobre Elías. Pero Elías pasa por encima aún a sus propios temores. Pasa por encima a sus propias debilidades y sus propias incompetencias. Es como si Dios lo hubiera tomado a él y hubiera tomado aún sus debilidades y las hubiera transformado en fortalezas. Parece que cuando un hombre está bajo el poder de Dios, puede levantar puertas enormes como lo hizo Sansón. Cuando un hombre está bajo el poder de Dios, puede caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro. O de pronto puede caminar como lo hizo Pedro y que las multitudes se sanen con solo que su sombra pase sobre ellos. Obviamente la sombra no puede tocar a las personas porque no posee un cuerpo físico. Es solamente el reflejo de un cuerpo. Pero cuando uno mira lo que está pasando hoy, es realmente no un vislumbre, es una fotografía enfrente de nuestros ojos. Para ponerle algunos ejemplos, Europa hoy está sufriendo el atropello de los que quieren robarse sus tierras y sus ganados. Es normal ver en algunos países de Europa cientos de maquinaria agrícola desfilando por las ciudades, porque parece que alguien quiere apoderarse de todo lo que es la agricultura y la ganadería, todo lo que tiene que ver con la alimentación mundial. Y hoy por hoy tenemos esta realidad. Usted mira que hay gente que se está robando, está tomando las tierras. Es como un reflejo de Israel frente a los madianitas. Las protestas de los agricultores se extienden por más de 15 países. Esto es una realidad del día de hoy. Segundo ejemplo, Estados Unidos está bajo el asedio de un gobierno que está comprometido cada día con pisotear todo lo divino. Imagínense que el presidente de Estados Unidos en el domingo de resurrección, ¿por qué no lo hizo en otro momento? Declaró oficialmente, como si fuera un insulto al cristianismo, este domingo que recién pasó, que era Semana Santa, entre comillas, como se llama, y lo denominó. Y ya usted puede entender cómo lo denominó, porque a veces este tipo de frases como que las redes sociales como que las limitan. Escuche esto, porque esto es muy, muy, muy fuerte. Usted mire en el tiempo bíblico cómo Herodes decidió matar niños. Usted mira cómo en el tiempo de Moisés se repite la historia de matar los niños, pero hoy por hoy el matar niños. Usted le pregunta a un montón de personas que salen a las calles a defender cosas que ni siquiera entienden lo que defienden. Jovencitas defendiendo el aborto, defendiendo un montón de cosas y de conceptos que son ilógicos. Hablan del lenguaje inclusivo, que hay que hablar de todos. No se puede hablar de todos ni de todas, sino de todes. Y uno se pregunta, pero esta gente también aprende dentro del lenguaje inclusivo a hablar con braille y enseñarle a un ciego ese lenguaje. No tienen ideas.
También aprendieron a usar el todes con las personas que son sordomudos y no tienen acceso como los ciegos a un braille, sino al lenguaje de señas. ¿Incluyeron eso? No. Entonces te das cuenta que no hay tal cosa como un lenguaje inclusivo. Es como si el planeta obedeciera una agenda que está totalmente diseñada desde una matriz rectora de todo lo que tiene que ver con la inmundicia en la tierra. Centro y Suramérica, bajo gobiernos izquierdistas financiados por grandes carteles de droga que hoy quitan y ponen hombres y mujeres en el poder. Aquí mismo en Costa Rica, una diputada propone que una niña menor de edad o un niño tenga el derecho de cercenar delante de un médico, o que el médico le practique y le quite sus órganos. Y uno dice, pero esto parece que fuera una película de terror. No, esto pasa hoy. Y pasa hoy dentro de los congresos, o lo que nosotros llamamos una asamblea legislativa en este país. Váyase al Asia, váyase a Asia, y usted se dará cuenta que en un país como Corea, Pío Yosán no permite ni siquiera que la gente diga algo. O sea, la gente es totalmente arruinada, destruida, puesta en la cárcel por tonterías. País como China, donde las personas, la población china es como si fueran ratones de experimento. Ahí es donde se dan los grandes experimentos del mundo. Es como si las personas de estos países fueran realmente seres de experimento. De hecho, que hasta hace muy poco tiempo, toda la gente muerta que venían a algunas universidades aquí en Costa Rica, a nivel de anatomía, los muertos eran chinos. O sea, parece como que el valor del ser humano en algunos países se redujo a nada. Y entonces de pronto uno mira el Medio Oriente gobernado por guerrillas, por terroristas, llenos de impotencia el ser humano. Uno mira Israel, lo que nosotros conocemos como Israel, donde el planeta entero ha ido y medio planeta más quiere ir. Hoy por hoy Israel es cuna de los multimillonarios pedófilos, adoradores de Moloch. Escuche esto, que gobiernan el mundo. Esa es la realidad de hoy. Eso es lo que hoy tenemos. Rusia, entre Europa y Asia, parecen ser parte de la gente que tiene un poco de cordura en medio de esto. Y uno mira esta realidad y uno dice, ¿a qué se parece esto? Habría que hacer un poco de historia y regresar al caos espiritual que propició a Acab, a quien le gustó andar en los malévolos caminos de Jeroboam. Habría que detenerse hasta el primer libro de los Reyes, allá en el capítulo 18. Y habría que hacer una investigación retrospectiva de la realidad de hace miles de años. Es como si esto fuera una cadena alimenticia, que lo que pasó se vuelve a repetir. Y este hombre que camina en los caminos de Jeroboam no solamente hace lo malo, sino que decide añadir maldad a su vida, porque la Biblia dice que se casó con una sacerdotisa de Baal. Una sacerdotisa de Baal. Y la Biblia dice que hicieron por completo entre ambos que el pueblo olvidara a Dios. Escuche, porque esto para mí es impresionante. Parece que estos sistemas humanistas han sometido a la sociedad no a una ascensión, sino más bien a bajar al inframundo. Parece que le enseñaron a las naciones a subir a los montes para invocar los poderes de las deidades del infierno. Le revelaron a los hombres cómo ir al mar para pactar con Yemanjá. Le revelaron a los hombres
Es como si las tinieblas quisieran imitar lo eterno, porque habían sacrificios de animales, pero ahora estos sacerdotes se cortan con cuchillos, con lancetas. Hay un hombre en un sepulcro en el Nuevo Testamento, en la tierra de Gadara, que se cortaba con las piedras. Parece que hay demonios que se alimentan y sienten placer en la sangre como sacrificio. Y aquí aparece toda una crisis. Es que el sistema humanista ha sometido a los hombres. Por eso aparece un hombre como Pablo. Y Pablo, en su carta a los Efesios, Pablo se detiene y Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí conocimiento tiene que ver con el griego epignosis, que según el diccionario Strong tiene que ver con una sola palabra: volver a reconocer de dónde hemos caído y dónde hemos perdido el camino. Escuche esto. Y entonces Pablo dice aquí que es importante que el hombre vuelva a reconocer. Y Pablo da la idea de una declaración. Y Pablo dice: a los que antes conoció, a esos también los predestinó, según Romanos 8:29. Esto me parece sobremanera poderoso. Reconocer a Dios y su plan es la intención de la carta a los Efesios. Por eso, Efesios 3:10, hay un eje de intención aquí. Y la intención de Pablo, escuche, dice Pablo: el fin de todo es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y abro paréntesis: antes, esos poderes de las tinieblas, el único pueblo que había sido llamado a quebrantar eso se llamaba Israel. Pero Pablo corre un velo y Pablo dice que ahora ese poder fue entregado a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia se entiende que no es un edificio. Se entiende que no tiene nada que ver con la congregación de X denominación, sino que la iglesia es representada por hombres y mujeres que han sido lavados, redimidos, que han sido aceptados, que han sido tomados desde una perspectiva de tinieblas, de ataduras, de miseria, de ruina, el montón de cosas que le puede añadir, y han sido extraídos. Han sido tomados, como lo que Pedro dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana de manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la poderosa palabra o la bendita sangre del Hijo de Dios, como de un cordero predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí la palabra que aparece en una versión original o una de las versiones antiguas es hexagorazo, y la palabra hexagorazo es extraer. Es como que en el tiempo de la Biblia la gente era llevada a una plaza llamada el ágora, y en el ágora las mujeres eran desnudadas y los hombres también eran desnudados, y aparecían los terratenientes y los dueños de lo que fuera y los examinaban como si fueran animales. Le examinaban los dientes, le examinaban las encías, le examinaban el cabello, le examinaban el cuerpo, y al final de la tarde quedaba un grupo enorme de gente que nadie compró, porque eran enfermos, porque eran lisiados, porque tenían alguna cosa. Entonces Pedro dice, la idea de Pedro es que Jesús llegó al ágora y compró lo que nadie compraba. Por eso usa la palabra extraer. Ustedes fueron extraídos porque en el gran ágora del mundo ustedes estaban atados por vicio, estaban atados por cadenas.
Ustedes tenían trastornos a nivel emocional. Algunos de ustedes venían con maldiciones desde el vientre de su madre. Otros vienen rechazados. Otros vienen en medio de mucha injusticia. Otros vienen en medio de mucho dolor. Otros han sido perseguidos por la misma muerte. Y entonces el apóstol Pedro, dice: Jesús llegó al ágora del mundo y compró lo que nadie compró, pero no lo compró con monedas. Porque los esclavos tenían un precio. Entonces Pedro dice: Él compró con el precio más alto. Compró con su propia sangre. Y entonces aquí Pablo dice que él nos recuerda que un hombre, una mujer que olvidó quién era Dios en su vida, ese hombre o esa mujer, lo primero que entra es bajo un espíritu de confusión. Y lo que una vez era una luz, ahora la luz es tenue. Ahora no existen los colores blancos, negros. Ahora solo existen los colores grises. Ahora no hay decisiones firmes. Ahora lo único que hay son contrariedades y hay miserias emocionales. Entonces aquí se sitúa y uno dice: ¿qué es lo que está pasando en el planeta? Aquí hay un problema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está moviendo este mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo un médico puede tener la capacidad de administrarle algo a una persona sabiendo que eso lo matará? ¿Cómo un médico puede recetar algo que sabe que lo único que hará es calmar? Porque la idea es que esa persona regrese un mes después a llevarse una cantidad de medicina. Y uno se pregunta: ¿y dónde quedó la vocación? ¿Dónde quedó el amor a la profesión? ¿Dónde quedó la persona que ama lo que hace? ¿Dónde está la gente que trata una enfermedad para curarla? No trata un mal para aliviar el dolor. ¿Dónde quedó la sensibilidad? ¿Dónde quedó esto? Es la misma historia de Acab. Es la misma historia de Jezabel, que hace que los hombres de Dios coman cosas sacrificadas a los ídolos. Para nosotros, fornicación es que alguien tenga relaciones sexuales sin un matrimonio establecido. Pero para nosotros, adulterio es alguien que tiene relaciones sexuales fuera de un matrimonio. Según la Torá no es así. Según la Torá dice que Jezabel provocaba a los hombres a que comieran cosas sacrificadas a los demonios, y esto era el equivalente a un adulterio. Porque para Dios adulterio es cuando uno adultera la palabra que está establecida, y en vez de honrar la palabra establecida, ahora come cosas que son sacrificadas a espíritus inmundos. A eso la Biblia lo llama adulterio. Y de pronto aquí se detiene. Y de pronto aquí aparece Elías en la cotidianeidad de una ciudad y de una nación. Un hombre que está envuelto en medio de mucha gloria. Parece que este tema es el tema que ha ocurrido durante muchos siglos. Parece que de tiempo en tiempo Dios visita la tierra. Es como si de tiempo en tiempo hubieran hombres que producen quebrantamiento, producen avivamientos, producen que los hombres que olvidaron a Dios regresen a Él. Parece que el precio que se paga es demasiado alto, porque una ciudad o una nación o un continente o una tierra atada por las tinieblas. El problema no son tanto los hombres, el poder invisible que mueve a los hombres como si fueran marionetas y los hacen tener decisiones y los hacen tener aptitudes. Escúcheme esto, porque esto es demasiado violento. Por eso aparece Elías, porque Elías le recuerda al pueblo que el problema no es con el Dios que abrió el mar. El problema no es con el Dios que puso una columna de fuego. El problema no es con el Dios que puso una columna de nube. El problema no es con el Dios que hace que el agua brote de una peña.
El problema no es con el Dios que da maná. El problema no es con el Dios que trae plagas sobre Egipto. El problema no es con el Dios que trae codornices. El problema no es ese. El problema es con el Dios del hoy. El problema no es el Dios del pasado, porque las historias del pasado es emocionante decirla. El problema es cuando tú tienes que meter a Dios en la cotidianeidad de tu existencia. Renunciar a horas de sueño. Renunciar a comer cuando la comida es tan sabrosa. Mientras todo el mundo se va de vacaciones, el Dios del cielo te demanda ayunar. A veces descuidar hasta la propia familia. Y a veces la familia demanda cosas y usted se da cuenta que sí hay razón, pero hay un peso de Dios encima tuyo. Yo pregunto, ¿cuántas cosas renunció Moisés? ¿A cuántas cosas renunció Elías? ¿A cuántas cosas renunció Eliseo? Cuando Eliseo, la Biblia registra que volvió a ver a su padre, a su madre, seguramente nunca más lo miró, pero es parte de un precio para arreglar y enderezar lo que se cayó y restaurar lo que está caído. Mucha gente ha predicado que cuando Jesús le dijo a Pedro y a Andrés y a Jacobo y a Juan, y le dijo a los otros: dejen las redes y vengan en pos de mí, normalmente se atribuye a que solamente dejen las redes es que dejen de pescar, dejen el oficio. Después encontramos un Pedro que regresa, pero cuando uno estudia eso en algunas versiones más antiguas, se da cuenta que dejen de pescar y vengan y sean pescadores de hombres, eso implicaba mucho más que eso. Eso implicaba, por eso las demandas del reino de Dios es: el que no deja padre, madre, mujer, hijo, no es digno de mí. Habrán momentos en que usted no tenga fuerzas. Habrá un momento en que usted esté enfermo y le duelen las amígdalas. Habrá un momento en que las cuerdas bucales se le pegaron y está totalmente disfónico. Van a haber momentos que usted viene saliendo de una clínica y la prescripción médica es: acuéstese, pero hay un fuego dentro de usted y usted de repente dice: Dios mío, yo debería de hacer esto. El problema es que los hombres que tienen sobre sus lomos naciones, y le estoy hablando a usted que está allí en medio de una tempestad terrible, en medio de una guerra gigante, y de pronto aparece Jesús cuando todo el mundo está con miedo, y aparece Jesús y dice: camina, camina, bájate de la barca y camina sobre las aguas. Pero ¿cómo voy a caminar? Yo nunca he caminado. No hay registro en mi familia. Mi papá nunca caminó sobre las aguas. Mi mamá tampoco. No tengo un tío profeta. No tengo una tía. No tengo nadie que me enseñe. Y Dios dice: camina. Y la religión te mira. Y la religión dice: no lo haga porque vas a perder la vida. Pero hay un llamado que es más fuerte. Hay un fuego más grande. Jeremías dice: yo decidí guardar silencio, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba. Y cuando yo quise callar, había un fuego que me sacudía. Cuántas veces quise renunciar, pero el cielo decía: camina. A mí el que me diga que era cómodo saber que te meterían a un horno de fuego, no le creo. A mí el que me diga que era cómodo estar metido en un foso con leones, que será la bendición más grande, mentiras. A mí el que me diga que era cómodo ser vendido por los hermanos de José, no le creo. A mí el que me diga que era cómoda la vida de hombres como Elías, no le creo. A mí el que me diga que era cómodo la vida de los profetas como Isaías, de los hombres como Amós, de los hombres como Ageo, de los hombres como Jeremías, como Zacarías, como Nahum, como Abdías, no le creo que era cómoda la vida de un hombre como Joel. No le creo que era fácil la vida de un profeta que Dios le dice: cásate con una prostituta.
no le creo, pero parece que hay hombres que desde la eternidad el cielo los marcó y les dice: aunque te persiguen para matarte, regrese acá. Regresa acá. Y regresa a este pueblo que un día creyó. Regresa a este pueblo que un día creyó. Sí, a usted le estoy hablando. Usted que es un evangelista. Usted que es un pastor que renunció al ministerio. Usted que es un profeta de Dios y que lo tienen como nada porque dicen que a usted Dios no le habla. A usted le estoy hablando. Le estoy hablando a usted, mujer intercesora. Le estoy hablando a usted que se levanta por las madrugadas, que le pregunta a Dios qué está pasando. Señor, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta enviación? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen los altares? ¿Cuál es el secreto de los altares? Que la Biblia dice que será restaurado el altar caído de David. Pero dice la Biblia que al final de los tiempos aparecerá un hombre llamado Elías, que será parte de los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis. Pero a Elías no solo se le conoce como el profeta del fuego, a Elías se le conoce como el profeta que reparaba altares. El hombre que en medio de la confusión, ¿tú crees que es fácil? Tú que vives en San Francisco, donde en la calle Castro hacen una parada, porque así le llaman, la parada, donde más de 3 millones de personas desfilan todos los años. ¿Tú crees que es fácil? Tú que vives en Cuba, donde tú vas a Santiago, usted sabe lo que le estoy hablando, y allá hacen todo tipo de rito. ¿Tú crees que es fácil? Tú que vives en Bolivia, ¿tú crees que es fácil? Tú que vives en Venezuela, ¿tú crees que es fácil? Tú que vives en la Cuarta de Mano de Piedra, Durán, en Panamá, ¿tú crees que es sencillo? A ti que Dios te ha dicho que prediques en los guidos, que prediques en los cuadros, que prediques la palabra en la León 13, aquí en Costa Rica, en la Carpio. ¿Tú crees que es fácil? No. Pero tú eres el hombre y la mujer a quien Dios señaló en medio de toda la confusión, en medio de toda la confusión. En medio de toda la confusión. Me llama mucho la atención porque hay una definición que el mundo tiene para la palabra gloria. Usan una palabra que tiene varias connotaciones y una de las palabras que usan es raé, y es reputación, fama, honor extraordinario y grandes cualidades. Esta es la gloria que mucha gente persigue. Pero curiosamente, cuando la Biblia habla de lo que es gloria en el judaísmo a nivel teológico, la manifestación de gloria tiene una connotación que es interesantísima. Tiene como 5, pero voy a tocar solo una. Y una de las que tiene es kabod. Y la palabra kabod significa peso, significa masa, significa contención. Significa poder que destruye, pero que construye. Poder que toma un tartamudo como este que está aquí. Poder que toma a un miserable como yo. Poder que toma a un hombre plagado de miserias humanas como yo y lo pone a orar por enfermos y lo pone a echar fuera demonios y lo pone a hacer cosas que normalmente nunca hice. Vengo de un papá que amo con mi corazón hasta el día de hoy, pero alcohólico. Vengo de una madre que lo único que llegaba en una corriente sanguínea de gloria, pero por parte de papá toda la miseria del mundo estaba allí. Vengo de un abuelo brujo, vengo de una crisis existencial muy grande, vengo de tenerme ganas de quitar la vida, vengo de quererme meter toda la droga del mundo, vengo de estar 3 veces por sobredosis en un hospital, tengo huecos todavía en la piel y marcas
tengo un daño en los tabiques. Un hombre que a la edad de 15 años se corta las venas y aquí está la marca. Hace un pacto con las tinieblas. Mi hermano era mejor que yo, mi hermana 1000 veces mejor que yo. No entiendo por qué Dios agarra lo que no sirve, por qué Dios agarra lo desechado, por qué Dios agarra lo que no tiene nombre, por qué Dios agarra el hombre que duerme en las calles, el hombre que aparece en una acera, el que la gente caminaba y lo escupía, el que la gente lo pateaba y le decía: quítate, perro. No entiendo por qué Dios hace eso. Lo único que sé es que yo quise devolverme 500 veces y nunca pude. Quise meterme a una discoteca a pesar de que nunca aprendí a bailar y no pude. Quise meterme a un bar, meterme a un antro. Hace muchos años quise hacerlo y no pude. En este país hay una provincia que se llama Punta Arenas. Acompañé a un predicador en un momento muy difícil. Yo había sido suspendido de predicar el evangelio por algo que no era real. Pero ese predicador me pidió que lo invitara a un lugar en Punta Arenas. Punta Arenas aquí, como a unas 2 horas de aquí donde nosotros vivimos. Y recuerdo que ese predicador, él era famoso. Y yo llegué con el maletín de él. Ya yo predicaba campaña fuera del país. Y recuerdo que una noche salí decepcionado. Y lloré desde que salí de la iglesia, porque desde esa iglesia hasta el centro, lo que llaman el paseo de los turistas en ese lugar, como 1,5 kilómetros. Y lloré desde que salí, quizás 2 kilómetros. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Y de pronto saqué mi cartera para pedir una botella de agua, para beber agua, porque venía sudando. Y cualquiera que va a ese lugar sabe que el clima es fuerte. Y de adentro del bar, porque yo pedí la botella que alguien me la diera, y yo en el momento que estoy allí, sale una mujer como si fuera una alcohólica y me mira a los ojos y me pega 2 cachetadas así, no fuerte, pero me pegó como unas cachetaditas y me dijo: Rafael Ramírez, profeta del Dios vivo, a ti te llamó el cielo, a ti te ungió el Señor. Aunque el hombre quiera detenerte, Dios dice que tú eres su siervo. Y yo caí de rodillas pegando gritos. Y salió una gente. Recuerdo que había una muchacha policía, si no me equivoco, y ella me abrazó y me dijo: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo no podía hablar, estaba trabado, lo único que hacía era gritar. Y yo le dije: es que una mujer acaba de hablar conmigo. Y ella me abrazó y me dijo: disculpe, ninguna mujer ha hablado con usted. Parece que yo era el único que había visto esto. Entonces yo me pregunté ese día: ¿quién es este Dios que se disfraza de mendigo? ¿Quién es este Dios que puede hablar a través de una prostituta? ¿Quién es este Dios que toma una mula para hablarle a Balaán? ¿Quién es este Dios que habla a través de ángeles? ¿Quién es este Dios que manda un hombre a pescar y le dice que el pez que pesca trae 2 monedas para que paguen la parte de él y la parte de Pedro? ¿Quién es este Dios que toma tartamudos como Moisés, que toma hombres llenos de cólera y coléricos, flemáticos como Pedro? Es el mismo Dios que te levantó a ti. Es el mismo Dios que te llamó a ti. Es el mismo Dios que te está diciendo un día como hoy: vuelve a traer mi presencia a la tierra. Vuelve a traerla. Escuche, porque esto me parece tremendo. Dice que al parecer una cosa es que haya presencia de Dios en un lugar, y otra cosa es que la presencia de Dios se manifieste. Parece que hay gente que atrae presencia, pero hay otra gente
que hace que Dios mismo se manifieste a través de su presencia. Nadie puede negar que Dios está en todo lado, pero no en todo lugar se manifiesta Dios. Escúcheme esto. Y le estoy hablando a usted. Le estoy hablando a usted, hermana. Le estoy hablando a usted, que le han puesto como en 20 disciplinas, que el hombre ha hecho todo lo que quiera. Es el mismo espíritu de Caín, que odia a su hermano porque Dios agradeció y Dios tomó en cuenta su ofrenda. Porque Caín no se enojó con Dios. Después de todo, quien lo rechazó a Caín no fue su hermano. Quien rechazó a Caín fue Dios. ¿Por qué no se enojó con Dios? ¿Por qué no contendió? ¿Por qué no peleó? ¿Por qué quería matar a su hermano? Porque parece que hay una simiente de la serpiente que odia a aquellos que, a pesar de sus miserias, hacen que la presencia no esté presente, sino que se manifieste. Escúchenme. Y Karamancheya aquí amándole vaca. Shekimo Hansu ki andaya situanande de vaki maraesaka. Ni tú mismo entiendes. Te han tirado con todo y sigues vivo. Ni tú mismo entiendes. ¿Cuántas veces te acostaste a dormir y dijiste no vuelvo a orar? Y a los 2 días te vuelves a levantar porque tú dices que no puedo. No puedo vivir sin Él. No tengo a dónde ir sin Él. ¿Cuántas veces te paraste en un altar con problemas familiares? Ni tu propio marido cree en tu llamado, ni tu propia familia cree en lo que tú eres. ¿Cuántas veces? Pero te diste cuenta que la presencia de Dios, y tú dijiste: Dios, yo no entiendo. Yo venía coaccionado, venía golpeado, venía herido, venía sin fuerza, casi ni oré. Pero Dios dice: es que yo no puedo dejarte en los momentos más difíciles. Y aquí está Elías, pasándole por encima el temor humano. A mí no me digan que Elías era sobrenatural. No. La Biblia tiene un texto que dice que tenía debilidades semejantes a las nuestras. Pero ese día le pasó por encima sus temores. Le pasó por encima el temor de que lo iban a matar. Porque este mismo acá había ordenado que lo mataran. Jezabel tenía una bronca muy grande. Pero este hombre ese día reúne a los profetas más connotados de aquel momento. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Eran las deidades más grandes adoradas en ese momento. Todos ellos eran dirigidos por Jezabel. Y aquí está este hombre, y él pone las prerrogativas y las condiciones: 2 altares, 2 bueyes. Aquí no se va a ofrecer lo que la gente quiere. Y parece que ese día el cielo lo dotó de una gloria tan grande. Tenía un poder en su palabra que cuando él abría la boca, la gente estaba atónita. Y por primera vez, después de muchos años, en medio de la confusión, la gente vio un rayo de luz. Y tú has dicho que no seguirás. Y tú has dicho que te vas a devolver. Y tú has dicho que el mundo trata mejor. Y tú has dicho que en la iglesia hay demasiada cosa mala. Y tú has dicho que para qué. Y tú has dicho que no vale la pena. Pero hay un fuego dentro de ti, como el fuego de Jeremías. Hay un fuego que no te suelta.
Jeremías, hay un momento en que dice: yo soy niño. Y Dios dice: no, usted no es niño. Usted dirá lo que yo le digo que usted tiene que decir, porque usted no tiene lenguaje propio. El lenguaje que usted tiene se lo puse yo en su boca. Usted no puede ir donde usted quiere, usted irá donde yo lo llevo. Usted hará lo que yo le digo y usted se moverá, porque antes de usted ser un esperma yo lo había escogido, y antes de que el óvulo de su madre fuera fecundado ya usted era profeta a las naciones. Le estoy hablando a los adoradores que no saben qué hacer un día como hoy, gente que grabó, gente que estuvo en el altar, hombres y mujeres que movieron la presencia y la presencia se manifestó. Pero hoy estás en medio de todo y en medio de nada. Si yo soy profeta de Dios, si Dios está conmigo, si Dios me llamó desde la eternidad, así te dice el Rey de Gloria, a quien yo sirvo. Te escogí desde antes de nacer. Puse mi gracia sobre ti y te he escondido hasta el día de hoy. Debiste de haber muerto hace mucho tiempo. Debiste de haber perdido todo. Y algunas veces pensaste que no merecías nada. Pero el único que tiene el poder de cerrar las puertas soy yo. Y a ti yo no te he cerrado ninguna puerta, dice Dios. A ti yo no te he cerrado ninguna puerta. Ay, Natanael, yo no sé qué está pasando aquí, Lili. Dios te llamó, Natanael. Este muchacho lindo que toca aquí se llama Natanael, igual como mi nieto. Natanael, Dios te llamó a llenar el trono de Dios de alabanza. Por eso tanta cosa, por eso tanta guerra contra ti, Natanael. Por eso tanta guerra. Un día esto me escribió una mujer de Dios desde California. Se llama Janet. Y Janet me dijo: yo veo a Dios en Lili. Yo veo la gloria de Dios en Lili. Y Dios me dice a mí que el corazón de Lili ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Y a veces uno no sabe si decir amén o si decir aleluya o tirarse al piso. Dice uno de mis yernos, cuando Jesús iba a elevar su espíritu al desierto, los sabios comentan de que Elías y Moisés eran quienes lo instruían. ¿Ve qué tremendo es esto? Hoy hay una gran cantidad que son instruidos por la serpiente, pero hay otros que retornan la ruta para llegar al corazón del Padre. Dios mío, este yerno lo tiene que tenerlo más cerquita yo. Gracias. Aquí me acaba de escribir un hermano. Dice: yo te conozco hace muchos años, desde que soy Carlos, de Costa Rica. Te conozco de que iba a predicar a las mellizas de Zabalito. Ahí predicaba yo en las mellizas. Es un lugar lejísimo. Y tenía las gemelas, mis gemelas, Catherine y Karen, muriéndose en un hospital en Ciudad Neily. Y yo veía milagros en la noche. Y mis propias hijas se me estaban muriendo. Me montaba en una moto y avanzaba como por hora y media hasta llegar a Ciudad Neily. La madre de mis hijas a esa hora salía del hospital y yo me quedaba ahí hasta toda la noche. Y orando, y orando. Y Dios no respondía. Aparentemente yo pensé que Dios no respondía. El día siguiente, sin dormir, volví a subir el cerro para ir a predicar y veía a Dios sanando a los sordos, veía a Dios sanando a los mudos. Por eso yo pregunto: ¿quién es este Dios? Que a veces es como irónico.
A veces parece que Dios tiene su realidad llena de metáforas. A veces parece como que Dios no le preocupa nada y yo no sé qué hacer. Y mis niñas se están muriendo en este melliza que este muchacho está hablando. En este melliza yo bajaba hasta que una noche a mí me parece que me pasó la de Noé, porque vino el diluvio, pero hay un verso en la Biblia que dice: y se acordó Dios de Noé. ¿Cómo que se acordó? Parece que Dios se había olvidado de Noé. No puedo predicar, hermano. Y Noé en medio de aquella barca y los animales y la comida se está acabando y todo. ¿Y qué pasó cuando se acaba esto? Hasta que Dios se acuerda. Y estás tirado en una cama llorando y me estás mirando en un auto y vas llorando y vas gimiendo. Tu matrimonio está hecho pedazos, estás muriéndote de cáncer y dices: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y a mí Dios me dijo que me iba a levantar. Y tienes droga en tu mano, y tienes una cerveza en tu mano, y tienes un whisky en tus manos, y tú dices: Dios me dio una palabra, pero me estoy muriendo. Y Karamanshei, Akuaman Sukida Libakendo Libakoy, Emoakian soy quemando. Bendito hombre Moisés. Wow, la gente dice: tremendo, el mar se abre, 10 plagas, todo lo que pasó en el desierto. Sí, pero ese mismo pueblo un día quería apedrearlo y matarlo. Me parece que a la gente se le olvida que por más gloria que usted tenga encima, usted sigue siendo un pedazo de barro. Y la gente demanda tanto de ese pedazo de barro, como si el barro pudiera tomar su propia forma. Por eso yo amo tanto un libro llamado Hija del Destino de Kathryn Kuhlman. Me gusta tanto la historia de Juan Bunyan, porque Bunyan dice: si había un hombre que no calificaba, porque no califiqué para mi mamá, no califiqué para mi papá, no califiqué para una sociedad, no califiqué ni siquiera para mi propia familia. Pero Bunyan dice: un día el Señor me dijo: te estoy perfeccionando. En serio me estás perfeccionando. Y es que Pablo dice aquí que el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Porque a lo que nosotros le llamamos lucha, a lo que nosotros le llamamos prueba, a lo que nosotros le llamamos ataque del diablo, Dios se ríe desde su trono y Dios dice: te estoy perfeccionando, te estoy perfeccionando. Volverás a profetizar, mi niño. Volverás a profetizar, mi niña. Volverás a profetizar. Tu jovencita que me estás escuchando y estás embarazada. Todo el mundo te echó a la calle porque dicen que es un embarazo no deseado. El Señor esta noche te mira y el Señor dice: yo me acuerdo de ti. Usted, muchacho, usted que está en medio de toda esa guerra y usted dice: no puedo dejar la masturbación, no puedo dejar este montón de cosas, no puedo soltar la pornografía, me estoy muriendo, pastor, yo fumo escondidas, estoy metido en un montón de cosas. Esta noche le vas a pasar por encima tus temores. Esta noche le pasas por encima tus miserias. Esta noche le pasas por encima tu vergüenza. Yo creo que ya tengo que parar de predicar, ¿verdad?
Camila, 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 no sé dónde vives. Pastor, yo no valgo nada, yo me quiero quitar la vida. No, 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 no. Camila, no. Camila, no. Escúchame. No sé en qué país, no sé dónde estás, Camila. Si yo tengo que comprar un boleto de avión para mandar a alguien a tu país a abrazarte y a sacudirte, Camila, tu vida vale. Tu vida vale. Yo no servía para nada. Un drogadicto, un tipo lleno de heroína, un tipo que no calificaba para nada. Yo me quise quitar la vida 500 veces. Yo avergoncé a mi madre, avergoncé mi casa, avergoncé mi hogar, avergoncé todo. Camila, no, 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 no lo. Detente por un momento, Camila, levanta tu mano. Camila, en el nombre de Jesús. Camila, en el nombre de Jesús. La vida de Camila es preciosa, Espíritu Santo. Por favor, tócala donde esté, por favor. Extiende tu gloria sobre Camila, por favor. Por eso hay un hombre en la Biblia que dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Pero aquí aparece Elías con miedo, con temores. Pero Dios le dice a Elías: Elías, no solo tú has quedado, yo tengo 7,000 todavía. Yo tengo 7,000. Y ahorita mismo me está mirando miles. Y Dios dice: yo te tengo a ti. Yo cuento contigo, dice Dios. Yo no te he soltado, dice Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Las puertas yo soy el que las tengo abiertas. Tú no dependes de la opinión de nadie. Tú dependes de la palabra que salió de mi boca. Antes de venir para acá me escribió un nicaragüense que es un siervo de Dios terrible. Nicaragüense de verdad. Un tipo lleno de gloria. Y me escribió esto. ¿Dónde estás? Se llama Felipe. Felipe. Isaías 54, verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Y de ahí me escribió Isaías 58, verso 8. Y dice: entonces nacerá tu luz como la luz del alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Y yo añado el verso que sigue: entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Sí.
Ay, Lili. Papá está aquí, Lili. Yo le digo a mi nieto Nati, todo está hecho, mi niño lindo, Dios es fiel. Amén, amén. Amén, mamá, amén, amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre del Señor. El más bello entre millares y millares. Vamos, levante las manos donde quiera que esté. Adora al Rey. Hasta hambre me dio.
vives dónde? En Alajuela. Dicen que aquí todo queda largo. Hasta Lili. Aleluya. Aleluya. Quiero orar por todas las personas que van a ofrendar para el trabajo que hacemos. Quiero bendecir su vida en el nombre de Jesús. Aquellos que están en algún lugar de la tierra, aparecen ahí las cuentas. Tenemos cuenta en España, les cuento. Tenemos cuenta en España. Salió como bonito. Tenemos cuenta en España, les cuento. Tenemos cuenta en España. Pastores allá en Lleida nos prestaron una cuenta. Ellos son gente de Dios tremenda. Y entonces usted que ofrenda ahí en España, ya ahora tiene una cuenta ahí mismo en España para ofrendar. Usted que está en diferentes lugares de la tierra, aparecen las cuentas allí. Las cuentas de Colombia. Estamos ahí con las cuentas antiguas de la pastora Débora. Usted que está en Perú, usted que está en Chile, usted que está en Guatemala. Antes de este programa promocioné que algunas personas guatemaltecos que viven en los Estados Unidos, en otro lugar, que nos apoyen directamente, porque estamos echando todo un techo para el trabajo que se hace de alimentación a los chicos ahí en Guatemala. Entonces, algunas personas que nos puedan ayudar. Yo nunca he pedido dinero para mí, todo lo hacemos para la obra de Dios. Entonces, están en Panamá, en Venezuela. El trabajo en Venezuela ha crecido muchísimo, el trabajo con los niños. Todo lo que hacemos en Honduras, en Guatemala, todo lo que hacemos en diferentes países. Que el Dios del cielo les cuide mucho, que el Dios del cielo les guarde. Un abrazo grande, grande. Que Dios me los guarde.